cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y en esta ocasión estaremos platicando acerca del dolor crónico y agudo y su relación con la oxitocina. Y para ello contamos con la presencia del doctor Miguel Condes Lara, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y con el doctor Abimael González Hernández, investigador también del Instituto de Neurobiología. Hola Julieta, gracias por tu invitación. Y pues para iniciar con esta conversación me gustaría preguntarle al doctor Miguel Condes, ¿qué es la oxitocina? Bueno, la oxitocina es una hormona que en general se ha asociado al parto y a la lactancia. Y eso causó una gran controversia científica porque en un momento determinado esta hormona tiene muchos lugares dentro del sistema nervioso central en donde está presente, pero es igual en el hombre que en la mujer. Y entonces todavía no conocemos, tal vez me estoy arriesgando a decir que no hay casos de hombres pariendo o lactantes, pero sí de mujeres. Entonces eso pone y hace efectiva una pregunta: ¿qué hace en esos lugares esta hormona? Y eso es lo que nos ha llevado a investigarla. Pero es una hormona que está relacionada fundamentalmente con incrementar las contracciones uterinas durante el parto y favorecer la lactancia. Eso es la... Perfecto, doctor. Doctor Abimael, ¿y dónde la encontramos normalmente? Es decir, ¿cómo la encontramos y cómo la utilizamos de manera tradicional? Bueno, de forma breve, este neuropéptido, esta neurohormona, es sintetizada en un núcleo cerebral, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, y desde ahí se libera hacia hipófisis. De hipófisis puede liberarse a torrente sanguíneo. Y en el caso, como lo comentaba el doctor Condes, en el caso de las mujeres durante el parto, produce una mayor contracción uterina para facilitar el parto. También produce a nivel de las glándulas mamarias, también incrementa la contractibilidad para secretar leche. A nivel pero no solamente, entonces por esa razón se ha observado principalmente en mujeres y por eso se le achacó su función en parto y lactancia, pero se observó posteriormente que en general en el sistema nervioso, tanto en machos como en hembras, la oxitocina o sitios de oxitocina están presentes en todas partes. Entonces puede tener muchas funciones, y una de las funciones que nos interesa como laboratorio que trabajamos es qué función tiene en el dolor. Y de forma breve, tal vez lo vamos a profundizar más adelante, la oxitocina inhibe el dolor y puede ser usado como un analgésico. Perfecto, y muy interesante. Pero haciendo un poco de historia, ¿cuándo se sintetiza artificialmente la oxitocina y cómo es que la utilizamos en la medicina tradicional antes de encontrar esta aplicación hacia la analgesia? Bueno, la oxitocina la sintetiza Vincent Rangou en 1953. Él es un estudioso de los péptidos que están en el organismo de los seres vivos y estudia no únicamente la oxitocina, describe la oxitocina, estudia la vasopresina, serotonina, y por todo este trabajo en 1955, la describe en 53, en 55 le dan el premio Nobel por su obra, ¿sí? Y de ahí es asociada a el parto como una hormona sintética,
como una hormona sintética. Ya se sintetiza, ya se reutiliza y se administra para favorecer el parto. Puede haber una línea colateral que es ampliamente estudiada, que es que hay la estimulación en la mujer, la estimulación vaginal, que incrementa los niveles de oxitocina. Y esto va ligado al parto, ¿sí? Porque es un trabajo de parto el que se está realizando en estas regiones. Y ahí aumenta la oxitocina normalmente, y si se incrementa, llegan a estados de analgesia. Hay muchos estados de analgesia que se producen, ¿sí?, por la estimulación vaginal, y eso incrementa los niveles de oxitocina y llama la atención de los investigadores que lo hacen. Pero esa es una oxitocina que es la oxitocina circulante, que va a través de la circulación, ¿sí?, a todos los lugares del organismo. Otra, que es igual, es la misma oxitocina, pero habría que diferenciar sus funciones, es la que existe dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Esa debe de tener otras funciones que no sean contraer un músculo, el músculo del útero, ¿sí? Y esas otras funciones están ampliamente distribuidas, porque la distribución en el sistema nervioso es muy grande. Y por eso se ha asociado a problemas de autismo, a problemas de socialización, empatías y problemas del sistema somatosensorial, como es la analgesia, para evitar simplemente el dolor. Entonces, tiene una connotación muy amplia, pero ese es el camino que ha seguido, además de que se empezaron esta historia porque se descubrieron los sitios de unión, así se les llamó, que ahora se sabe que son sitios donde hay receptores para oxitocina dentro del sistema nervioso central, y estos estaban ampliamente distribuidos tanto en el hombre como en la mujer, en diferentes lugares. En un momento determinado no se sabía si la presencia de esa oxitocina en estos lugares era funcional o no. Entonces había que demostrarlo. En el año de 1991 me invitaron a hacer un estudio en Estrasburgo con un grupo que estaba estudiando la oxitocina, porque había descrito los sitios de unión en diferentes lugares del sistema nervioso, entre ellos la amígdala, y me invitaron a estudiar los efectos de la oxitocina para ver si eran realmente activos estos sitios. Y sí, ahí describimos por primera vez que eran activos, y que no nada más eso, sino que bloqueaban, interferían con las respuestas a estímulos sensoriales, en particular los táctiles. Y entonces esto aparentemente abre una brecha muy importante dentro de la investigación de la oxitocina y el sistema somatosensorial, dentro del cual está la percepción del dolor. Y doctor Abimael, ¿qué debemos entender por dolor crónico agudo? Que justamente es una de estas aplicaciones de las que hace mención de la oxitocina. Bien, bueno, antes de dar como esa descripción, me gustaría nada más recalcar que el principal motivo por el que asistimos al médico, al doctor, es porque nos duele algo, ¿no? Y entonces hay dos tipos de dolor, como bien lo mencionas, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un dolor transitorio y generalmente es el que sufrimos cuando nos golpeamos, cuando nos cortamos y cuando nos pellizcan. Si nos pellizcamos, sentimos, si nos golpeamos con la pata de una mesa, sentimos un dolor que no dura mucho tiempo, dura un par de días, tal vez 3 días, una semana tal vez si nos cortamos y se va, no hay más dolor. Y como tal, el dolor tiene una función protectora. O sea, sirve para avisar o para decirle a nuestro organismo que hay algo mal en la periferia, ¿no? Entonces, que cuidemos esa parte. Si nos cortamos,
tenemos dolor mientras sanamos, y mientras sanamos, pues está bien que sepamos que ahí hay algo que tenemos que cuidar, que es nuestra herida, ¿no?, para sanar. Pero puede suceder que algunas veces esa cortada que recibimos, después de que sanó, sigamos sintiendo el dolor. Y si ese dolor pasa más de 3 meses, así está catalogado, si pasa más de 3 meses, se considera como un dolor crónico. Un dolor que ya no tiene, que muchas veces ya no tiene una función. O sea, ya sanamos. ¿Por qué seguimos sintiendo dolor? Es porque seguramente ocurrió algo en el sistema nervioso, ya sea en el sistema nervioso periférico, a nivel espinal o tal vez a nivel cerebral, supraespinal, que cualquier estímulo que esté detectando, que generalmente no es nocivo, ahora lo comience a sentir como una amenaza y nosotros lo percibamos como un dolor. Entonces, dolor crónico es aquel dolor que dura más, que tiene una duración de más de 3 meses y que puede ser por motivos específicos o puede ser por motivos que no conocemos. Por ejemplo, en el caso de la migraña. La migraña es un dolor también crónico que aun cuando se sabe mucho acerca de su fisiopatología, es decir, cómo es que se transmite, cómo es que se modula, no se sabe a ciencia cierta por qué se genera, ¿no? O el dolor neuropático, muchas veces el dolor neuropático tampoco se sabe por qué razón lo padecemos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo nos sirve como un mecanismo de defensa. Dolor crónico no siempre nos sirve como un mecanismo de defensa, generalmente ya es considerado como una patología per se. Perfecto. Y doctor Condes, ¿a partir de qué momento, o dígame? No, ¿me permites? Sí, creo claro. que lo que está diciendo Abimael es de suma importancia y creo que hay que recalcar alguna cosa, que la función del dolor es muy importante. Hay una enfermedad, una patología, que es ausencia congénita del dolor. Y los niños no sobreviven esa ausencia. ¿Por qué? Porque el dolor es una alarma que nos protege, que nos avisa de que hay algo mal en el organismo. Pero si bien cuando sufrimos un daño, una cortada, una quemadura, el dolor no es constante. No es constante. Oscila en la esfera de la conciencia. A veces es muy intenso, llega la novia y es menos intenso, desaparece, se va la novia y vuelve a ser intenso. En fin, fluctúa en la esfera de la conciencia y eso llama la atención porque los responsables de eso son los mecanismos endógenos para controlar el dolor, dentro de los cuales está la oxitocina, serotonina, noradrenalina y muchos otros mecanismos. Entonces, es muy complicada la historia de un solo estímulo que tantas cosas puede desencadenar, pero desencadena el estímulo doloroso, la activación de los sitios en donde se genera la analgesia en el organismo, como una compensación para una sobreestimulación que es dañina, que hay que eliminar. Como es en el caso de la audición, que dejamos de oír los sonidos que no son importantes y cuando desaparecen dicen, ya quitaron el radio, la música, se acabó la fiesta, pero no estábamos atendiendo a esos sonidos, pero desaparecen y nos damos cuenta. Son mecanismos propios del organismo, ¿no? Y con lo que menciona, doctor, me llama la atención algo. Bueno, primero nos hablaba que descubren en cierto momento del siglo pasado que, bueno, existe esta relación de la estimulación vaginal femenina y que está relacionada con analgesia. Ahora nos comenta este otro mecanismo de cuando nos cortamos, que, bueno, hay otros elementos que tienen que ver con este incremento, disminución del dolor. Pero ¿en qué momento, quien guste contestar de los dos, es que en la ciencia se les ocurre relacionar a la oxitocina directamente con el dolor? Bueno, ¿quién de los dos? Yo les había mencionado que me habían invitado a Estrasburgo y entonces mostramos que había unas células que se les aplicaba oxitocina y ya respondían de manera distinta a los estímulos táctiles y táctiles fuertes. Entonces,
yo he estado interesado en el dolor porque uno de las primeras aproximaciones que tuve fue una niña que tenía ausencia congénita del dolor, ¿sí? Yo era estudiante y en realidad tenía un umbral a la estimulación dolorosa muy alta. Y mi tutor en aquel entonces, el doctor Augusto Fernández Guardiola, hizo que yo fuera el comparador de los estímulos que le aplicaban a la niña y que los aplicaban a mí. Entonces, eso me hizo tener una sensibilidad ante una dificultad muy grande que es la de expresar una sensación que yo fácilmente expresaba y la niña no. ¿Sí? Claro. No me torturaban, no me torturaban, ¿no? Sí. Y bueno. Pero era simplemente el tratar de avanzar un poco en la ciencia. Ahora, ¿cómo se ligó la oxitocina al dolor? Bueno, se ligó en varios laboratorios con todos estos datos, porque un ejemplo que yo pongo es la ciencia o el tratar de descubrir, describir el conocimiento científico sobre un objeto es muy grande y es muy complejo y es como un enigma, ¿sí? Como un juego en donde unos llegan y hacen sus piezas, juntan sus piezas, pero ven que otro investigador tiene otras piezas que pueden embonar y entonces ahí hay un avance en la ciencia. Entonces es el fruto de la investigación internacional el que dice ahí hay una beta que hay que seguir, que es la beta del estudio del dolor y la analgesia mediada por la oxitocina. No creo que haya un responsable de eso, sino que son varios grupos entre los que nos encontramos nosotros. Indudablemente nos encontramos nosotros. Y justo en ese punto, doctor Abimael, ¿cómo fue la historia en el Laboratorio de Dolor y Epilepsia del Instituto de Neurobiología que surge esta línea de investigación? Comenzó por estimular el núcleo paraventricular del hipotálamo, que justamente al principio mencionaba que es uno de los principales sitios en donde hay oxitocina, se sintetiza oxitocina. Y cuando estimulaba el núcleo paraventricular del hipotálamo, esto en animalitos de experimentación, en roedores, cuando estimulaba eléctricamente este núcleo, el roedor dejaba de emitir una conducta dolorosa. No solamente eso, sino que también cuando se midió la actividad de neuronas que se encargan de transmitir el dolor en la médula espinal, se medía la actividad de estas neuronas y se estimulaba eléctricamente el núcleo paraventricular, estas neuronas dejaban de responder, es decir, que tenía un efecto, siendo estrictos decimos antinociceptivo, siendo para tratar de comprender a qué nos referimos, de tipo analgésico. Y este efecto se asoció a la oxitocina porque cuando se ponía un bloqueador a la oxitocina, al receptor a la oxitocina, pues la estimulación del núcleo paraventricular ya no tenía su efecto analgésico. Entonces fueron las primeras evidencias directas que mostraban que en la médula espinal la oxitocina bloquea que la información dolorosa sea transmitida al cerebro, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿y cómo siguió la historia dentro de este laboratorio, dentro de su laboratorio? Dijimos, tenemos que hacer algo para llegar a describir cuál es el mecanismo real íntimo que ocurre en las células nerviosas para que no respondan ante un estímulo doloroso. De ahí empezamos a estudiar de las neuronas, grupitos de neuronas y sistemas de neuronas, y terminamos en la microscopía electrónica describiendo cuál era el mecanismo, o uno de los posibles mecanismos, y aunados a la neurofarmacología, vimos y tratamos de analizar cuáles son las rutas de los mensajeros neuronales que intervienen. Y creo que la ruta ha sido encontrar la analgesia en el
animal íntegro, encontrarla en el humano, y eso no nos explica cuáles son los mecanismos reales, íntimos, que sufre una neurona, una célula nerviosa, para no conducir la información. Y eso es en lo que hemos estado. Entonces, el desarrollo de los estudios sobre la oxitocina han ido desde el nivel molecular, celular, de un sistema, de un organismo, hasta el comportamiento de ese mismo organismo, ¿sí? Es decir, tratamos de estudiar un problema en la forma holística, ¿no? En forma generalizada, ¿no? Claro, y también de forma multidisciplinar, porque Totalmente. también fueron involucrando a otros especialistas. Bueno, el doctor ya mencionaba la parte de la farmacología, pero también en su equipo por ahí hubo un anestesista, cuando ya empezaron a plantear esta posibilidad de la anestesia a través de oxitocina para seres humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Todos los hallazgos básicos de estudios preclínicos, se le llama, indicaban que la oxitocina podría ser un analgésico. Y lo siguiente que se planteó fue que si podría ser visualizado, podría ser experimentado también en seres humanos. Bueno, para esto se realizó todo un conjunto de procedimientos, también para plantear un estudio clínico, y con ayuda de un anestesiólogo de un hospital de Pemex en Salamanca, él realizó estudios clínicos en humanos, en donde en pacientes con cáncer terminal y que sufrían de dolor refractario a opioides, es decir, que ya ni siquiera los opioides podían aliviarle el dolor o se encontraban con efectos adversos severos, en estos pacientes, cuando les administraba oxitocina a nivel espinal, a nivel epidural, estos pacientes dejaban de sentir dolor. Es decir, tenía un efecto analgésico muy potente. Es decir, en una escala de 1 al 10 del dolor, estos pacientes tenían escalas de 9, o sea, un dolor insoportable, y después de la oxitocina bajaban hasta 2. Es decir, era muy notorio el efecto analgésico. Y no solo eso, sino que también con ayuda del doctor Héctor, anestesiólogo, también se demostró que si se administraba en la periferia la oxitocina, también tenía efectos analgésicos. Entonces, estos son los estudios clínicos que se han hecho con oxitocina, son los primeros en general. Cuando uno revisa la literatura, son de los primeros en mostrar que la oxitocina en humanos tiene efectos analgésicos tanto espinales como periféricos. Entonces, estamos justamente en esa etapa de tratar de tener estudios clínicos un poquito más completos, pero eso tiene sus dificultades, como el doctor Condés a lo mejor lo comentará. Pues el tiempo se nos está terminando, doctor, pero no me gustaría que termináramos este programa sin preguntarle cuál es la importancia de estudiar el dolor en términos del ser humano, de un ser humano integral, y cuál es la repercusión que tiene específicamente este proyecto de oxitocina en ese punto. Bueno, creo que hasta el momento no tenemos una respuesta confiable al 100% de poder proporcionar un tratamiento que elimine el dolor en todos los casos, ¿sí? Porque hay diversos dolores por sus orígenes. Entonces, como no tenemos esa capacidad de proporcionar un sistema universal para que genere la analgesia, creo que la parte importante es poder otorgarle al paciente que tiene dolor una mejor calidad de vida. Y creo que ese es el sentido que tiene la aplicación de la oxitocina. Seguramente se encontrarán analgésicos muy específicos en un futuro, esperaría yo, que eliminaran muchos tipos de dolor. Pero una de las partes importantes, mientras no podemos darles ese acceso a los pacientes,
es otorgarles una mejor calidad de vida. Y esto creo que lo ofrece la aplicación de la oxitocina. No es fácil hacerlo, ¿sí? Pero es una propensión muy interesante y es un postulado de trabajo que es creo que es muy válido, ¿sí? Y eso creo que por ahí debe de ir el estudio del dolor, al menos eso estamos haciendo. Perfecto, doctor. Pues no me queda más que agradecerle al doctor Miguel Condés Lara, investigador del Instituto de Neurobiología, por haber estado con nosotros en esta emisión. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y al doctor Abimael González Hernández, también investigador del Instituto de Neurobiología. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Por mi parte, la invitación a todos ustedes a que consulten este y otros proyectos en la página web del Instituto de Neurobiología, así como en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Por mi parte es todo, soy Julieta Espinosa y los esperamos la próxima semana. Científicamente.